Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a este espacio del Hilo Rojo en mi canal de YouTube, que ya llevamos como 10 entrevistas desde marzo del año pasado, con una serie de palabras, una serie de invitados que nos traían una súper palabra. Y es un espacio, ¿no?, que yo denomino de conversaciones profundas para la transformación consciente. Ahora lo comentábamos, ¿no?, que realmente lo que queremos es un espacio para parar un momentito de toda esa intensidad que vivimos en el día a día y que nos puedan aportar ideas, experiencias, vivencias, incluso quizás algún mensaje inspirador que produzca algún cambio en tu vida. Eso para nosotros sería realmente fantástico. En esta ocasión nos visita Ramón Glieneque. Él es una persona muy importante en mi vida, es un gran amigo. Es una persona que me ha inspirado mucho con todo lo que ha llegado a hacer, con una trayectoria muy importante dentro del mundo del marketing y de los negocios, y que hace casi 2 años que ha fundado su propia empresa. Es una empresa que se dedica a las marcas con propósito, conscientes en el mundo de la cosmética natural y que se llama Plantia. Bienvenido, Ramón. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en el espacio del Hilo Rojo. Gracias a ti, Joan. Un placer estar aquí. Bueno, con tu trayectoria profesional, ¿no?, dentro del sector del turismo, inmobiliario, también de la alimentación consciente, Sí. ¿cómo llegas, ¿no?, a fundar una empresa de cosmética natural? ¿Cómo se baraja todo esto? Con mucha inconsciencia, como todo, es un poco es la trayectoria que has escrito tú, viene un poco a la inconsciencia siempre de fondo, de intentar hacer cosas diferentes, aprender cosas nuevas. Es que tiene que ser, o por lo menos por mí, es el motor que me empuja a hacer cosas. Y esto de la cosmética es un paso más, porque es un poco lo que se necesita ahora, como decías tú, de marcas conscientes, y quería ver en un segmento que desconocía. Bueno, que en realidad todos conocemos, porque al final todos utilizamos cosmética al día. Te sorprendería saber, si tú te pones a pensar cuántos productos cosméticos tú utilizas en tu día, empiezas a contar y te hostia, utilizo bastante, desde champú, desodorante, pasta de diente. Todo esto es un tipo de producto que nosotros utilizamos de manera no muy consciente, o sea, como un día a día, es el normal, es como beber y comer. Y hace poco lo comentaba en otra entrevista, decía que es uno de los pocos productos que, bueno, el producto más personal que tenemos, porque es algo que nosotros utilizamos en nuestra piel, en nuestro cuerpo a diario, y es uno de los pocos productos, junto con la comida y la ropa, que nosotros utilizamos desde el día que nacemos hasta nuestro último día. Nosotros siempre utilizaremos en diferentes medidas cosmética. Y ahí un poco, es un poco el planteamiento que he tenido yo. Visto un poco cómo estaba el sector, he dicho, bueno, aquí hay un margen para hacer las cosas mejor, que es un poco el impulso que siempre he tenido en mi trayectoria personal y sobre todo profesional. Porque, bueno, aquí hay determinadas cosas que no me gustan de ese sector, vamos a intentarlo cambiar, y ahí la buena dosis de inconsciencia me ha ayudado a ir adelante. Bueno, pero qué interesante, ¿no? Porque de una forma conectado con una pasión, con una vocación de aprender, te metes en unos retos, ¿no?, realmente increíbles, ¿no? Dentro, o sea, de una forma consciente o lógica o racional, pues creo que puede haber distintas barreras importantes de entrada a este sector de la cosmética que a muchos se echan para atrás, ¿no? Quizás ahí aparece pues ese océano azul que siempre estamos buscando, ¿no? Quizás. Sí, pero bueno, la inconsciencia ya es emprender. Sí, para emprender, y tú lo sabes también, que si no tienes esta dosis de inconsciente, decir, bueno, lo tiro todo, lo pongo todo de lado y me impongo yo, si te lo piensas y a veces haces estas listas pro y contra, es que te quedas ahí estancado y tienes que tener esta dosis de inconsciente para decir, bueno, me tiro y a ver lo que pasa. Y obviamente esto, la motivación que tienes detrás es muy importante, pero también esta dosis de inconsciente, decir, bueno, quiero cambiar las cosas, quiero hacer algo diferente, de algo que no me gusta en lo que es nuestra vida, pues vamos a por ello, y ahí estamos. Bueno, yo creo que esa locura es de agradecer, ¿no?, para las personas que sois pioneros en un sector, en un nicho. Bueno, hablamos de sana locura.
sana locura, pero hay muchos genios, ¿no? Que cuando pusieron por delante, ¿no? Una visión, una idea revolucionaria, rompedora, muchas personas, ¿no? Encontraron pues la crítica, ¿no? El freno, las barreras y qué fuerza, ¿no? Qué coraje, qué valentía, pues el hecho de poder remontar, ¿no? Y por fin, ¿no? Pues emprender un proyecto del que estás hablando, ¿no? Sí, y como decías tú, sí, inconsciencia esta, inconsciencia también. No nos olvidemos que el sector cosmético es un sector extremadamente competitivo. O sea, es un océano más que azul, es un océano rojo porque yo estoy luchando con marcas muy, muy grandes, estoy intentando hacerme un hueco ahí metido que si lo piensas a mente fría, da muchísimo miedo, muchísimos vértigos, pero al final si te paras a pensar demasiado en las cosas o la problemática que pueden tener determinadas decisiones, ahí te quedas parado. Y un poco es una cosa que me gustaría trasladar a ti, a todos, que a veces hay que lanzarse, las cosas pueden salir bien y mal, obviamente. Todos daremos todo lo que podamos para que las cosas salgan bien, pero hay que lanzarse, sobre todo cuando se ven cosas que no gustan o cosas que se pueden mejorar y ahí no hay que perder este miedo a hacer las cosas. Después, repito, las cosas por X de razones pueden salir bien o mal, pero lo más importante es la voluntad. Claro, la voluntad y la consciencia, ¿no? Que estás hablando, porque es como un equilibrio entre la inconsciencia de tirar para adelante, pero la consciencia de decir, Sí, yo quiero aportar mi granito de arena, ¿no? En poder cambiar sí, sí. Sí. algo de lo que estoy viendo y que me está rechinando, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Es que muchas veces esto un poco es algo que tenemos todos, o sea, la voluntad a veces de querer cambiar las cosas, pero después de poner en práctica este cambio es Mm, justamente lo que da vértigo. En el sentido, mm, todos nos gustaría que el mundo fuese diferente, todos nos gustaría que la sociedad y que la convivencia se rigiera por otras normas o otras cosas, pero después dar el paso para que esto cambie es complicado y ahí es la parte de inconsciencia claro. para hacerlo. Claro, y yo creo que si pudiéramos profundizar un poquito más en este caso, nos daría para una entrevista entera. Sí, Pues me sí, viene sí, sí, sí. como todo el hecho, ¿no? De cómo llegar a ser el protagonista de tu vida y no depender de los demás. Me viene un tema súper de autorresponsabilidad y de libertad individual y colectiva, ¿no? Con lo cual, Sí, sí. vaya, Sí, enhorabuena por todo lo pero que... nosotros en esto compartimos también esta visión que no es exclusiva sobre el individuo, sino es para el bien de los demás. Que esto también tenemos que dejarlo siempre ahí porque hacer algo para que donde solo lo que emprende o tú mismo, Joan, cuando empiezas algún proyecto como el proyecto que estás lanzando, si lo piensas exclusivamente para ti es que el resultado y el gusto que tienes en hacer las cosas no es lo mismo, por lo menos me pasa a mí. O sea, que yo he querido lanzar un proyecto que no solo beneficiara a mí, sino más bien el objetivo es construir una realidad un poco diferente. Y esto es el motor, honestamente, que me mueve. Si no, como decías antes, yo podía estar en otras empresas haciendo lo que hacía durante muchos años, tenía mi beneficio personal o beneficio de la empresa, pero la importancia que tenemos que tener, sobre todo en las acciones que llevamos a cabo, tienen que tener un beneficio global. Claro, sí, Y me ahí viene también como... ya veremos la palabra que escogimos. Me viene como el impacto social. No sé si nos hemos Sí. acercado un poquito a todo lo que, con todo lo que estábamos haciendo a nivel de introducción, pero yo ahora ya me muero de ganas. Tengo súper curiosidad en preguntarte qué palabra nos traes hoy aquí a El Hilo Rojo, Ramón. Pues una palabra que ha recorrido mi carrera personal, profesional y aún más ahora, más que nunca, la palabra es cuentos. Cuentos. Qué bonita. Sí, sí. Uy, qué bonita. Me vienen como muchas sensaciones. ¿Y cómo las has escogido, ¿no? Como cuando te propuse esta invitación para la entrevista, ¿cómo la escogiste? ¿Cómo llegó a ti? Llegó a mí hace tiempo por el simple hecho, bueno, también por experiencia que tenía yo en el marketing vive de cuentos. Nosotros como sociedad Mm, vivimos de cuento, como seres animales que somos, vivimos de cuentos. De hecho, en el bien o en el mal es lo que nos diferencia de otros animales. Es que la posibilidad de crear cuentos y de mm, creernos los cuentos. Y algún tipo de cuentos más que otros, y al revés, pero esta habilidad nosotros que nos impulsa después a hacer cosas o a creernos, a hacer movimientos, mm. desde el ámbito del empresarial hasta el ámbito de religiones, nosotros vivimos de cuentos. Qué bueno. Y la importancia que tienen los cuentos en nuestra sociedad es enorme, en lo bueno y en lo malo.
lo bueno y lo malo, ¿no? Y qué interesante y cómo conecta, ¿no? Con las creencias, con la historia, de alguna manera con el hecho de creernos ese protagonista, ¿no? Sí. Si en nuestro cuento Este, estamos este, como protagonista. yo desde mi perspectiva personal, ya creo que el primer cuento que nosotros nos creemos es ser diferentes, es ser únicos, es ser, para los religiosos, es ser el cuento de ser hijos de Dios. Mm. Para los no religiosos es otro tipo de cuento, pero el cuento es lo que nos condiciona y no lo que nos hace tener una visión del mundo diferente a lo que igual deberíamos tener. Qué bonito, ¿no? Me viene como algo de la PNL, ¿no? Que dice que el mapa no es el territorio, ¿no? El mapa que nos generamos mentalmente no tiene nada que ver con la realidad, No, no, sino no, que no, totalmente. solo traspasa los filtros que hemos ido Sí, generando sí. en base a las necesidades de supervivencia psicológica o física de cada uno, ¿no? De esto o de la necesidad, nosotros ahora vivimos en un determinado entorno, un determinado mundo, donde nosotros vivimos a raíz de cuentos. Tú dime, y ahora te hago yo una pregunta en lugar de tú hacerme a mí. ¿Cuál otro animal crea en el dinero? El dinero es un cuento. El dinero es una creencia, es un pacto del cuento que tenemos tú y yo para tener una transacción. Tú vas en el mundo animal o cualquier otro entorno, es que no existe. Y como estos hay infinitos. Qué interesante, Ramón. Oye, pues gracias por traer los cuentos aquí a El Hilo Rojo. El Hilo Rojo no deja de ser también un cuento. Y cuando evocas, ¿no? la palabra cuentos, cuando te la nombras internamente, ¿qué es lo primero que evocas? ¿Cuál es el No, primer recuerdo? es lo mismo que comentaba desde el punto de vista del práctico de la cosmética, que nosotros utilizamos la cosmética desde que nacimos hasta que se nos acaba nuestra vida, el cuento es igual. Nosotros, tú cuando te he comentado la palabra cuentos, seguramente lo primero que has pensado es de cuando eras niño, de cuando Mm, te contaban los cuentos. mm, Y eso creo que es la primera sensación que nosotros tenemos a la hora de escuchar esta palabra, cuentos. mm, Piensas al clásico, a la clásica experiencia de cuando eres niño y escuchar los cuentos que te cuentan tus padres, tus abuelos, tus tíos y todo. mm. Esta es la primera sensación que evoca y después a veces nos olvidamos de todo el otro recorrido que nuestra vida sigue Claro. viviendo de cuento. Claro. Sí, precisamente, mira, los cuentos, ahora cuando me lo nombrabas, me ha venido el último cuento que le estoy leyendo a mi niña ¿Ves? pequeña de 2 años y medio, con lo cual, claro, Sí, desde la mirada actual, estoy como observando de una forma muy profunda, ¿no? ¿Cuáles son los mensajes de cada uno de los cuentos, ¿no? Tanto orales como escritos, que vienen, ¿no? Desde la tradición o quizás hay algunos más novedosos, ¿no? Pero intento buscar cuál es el aprendizaje, ¿no? Que se va a llevar ella. Y hay algunos bueno, que encuentro mensajes como muy profundos y otros, pues lo que decías tú, ¿no? Pues incluso algunos manipuladores desde sí. pequeños, ¿no? El cuento y los cuentos son manipuladores, sin duda, sin duda, en lo bueno y lo malo. En Esto lo no, bueno y no lo malo. soy determinista, o sea, se pueden contar millones y millones de cuentos y el cuento de por sí no es malo, Claro. es en lo que cuenta, que Claro, puede al ser bueno o final malo. es el ejemplo que siempre pongo, ¿no? Acerca del martillo o de Internet, da igual, ¿no? Es una Sí, herramienta, ¿no? sí, sí. El cuento es una herramienta y depende quién la use, ¿no? O quién haya hecho la creación y puesto un tipo de uso, ¿no? Puede ir hacia un lado o hacia otro, ¿no? Qué Sí, sí, interesante, qué totalmente. interesante. Los cuentos. ¿Cuándo fue esa palabra clave en tu vida? ¿Cuándo te diste cuenta de esto? Ah, esta sensación de la importancia del cuento, uno al final se relaciona consigo mismo, porque al final es lo que te lleva a tomar determinadas decisiones en tu vida ya personal. Mm, Yo digo que tú escoges determinados caminos en función del cuento que te cuentan o del cuento que tú cuentas a ti mismo. En el sentido, tú decides de ser un determinado tipo de persona, determinadas tipos de acciones en función del cuento que tú quieres crear. Básicamente. Y después, obviamente, en el ámbito profesional, por los años que he estado de marketing, que marketing es la herramienta profesional de contar cuentos. Contar cuentos, qué bueno, nunca había escuchado
esa definición así de marketing, pero me encaja como muy bien. Sí, sí, no, además porque el marketing al final tiene determinados objetivos y esto te habla a nivel profesional, que es hacer conocer un producto, venderlo, monetizar lo que se está haciendo. Y eso lo hemos vivido todos, que muchas veces tú no decides qué comprar en función de lo que es el producto en sí, si es mejor o más bueno, sino de lo que te han contado. Contado desde el punto de vista ya profesional, con las acciones de marketing, publicidad y todo esto, o aún más a nivel personal. Si alguien te cuenta que este producto es bueno, tú lo comprarás, porque te fías de quien te lo ha contado, o no lo Claro, comprarás porque no te fías precisamente por eso de mismo, quien te ¿no? lo ha dicho. Pero por esto ves, está a nivel, a veces no nos lo pensamos, pero los cuentos nos condicionan en toda nuestra vida, en todas las decisiones que tomamos. Y súper interesante esto que comentas, ¿no? Porque los cuentos al final no dejan de conectar, ¿no? Con una parte más profunda del ser, desde los valores, ¿no? Desde la emoción, incluso desde la identidad, ¿no? Por la necesidad de pertenencia, con lo cual la marketing, y ahora no vamos aquí a decir todo lo malo que tiene el marketing, porque también tiene No, todo lo bueno, ¿no? O sea, el marketing es una herramienta, es la eso es lo que hemos herramienta. comentado antes. Es la herramienta. Por eso cada vez se escucha más, ¿no? Pues marketing ético, marketing con alma, marketing, bueno, desde otras variantes, ¿no? Que yo entiendo que intentan, pues, diferenciarse de un marketing quizá, pues, llámale más tradicional o anticuado o más que busca otro tipo de objetivo, ¿no? Totalmente, totalmente. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y cómo te ayuda, ¿no? El tema de, qué cuento te estás contando ahora para poder, para poder llevar a cabo, ¿no? Todos esos retos que tienes encima de la mesa? El cuento principal es el cuento sobre el futuro. Mm, Este es el cuento que me está, ujú. que ha sido el impulsor de todo lo que he ido haciendo en los últimos años. Y eso un poco también justifica mi cambio de trayectoria hacia un determinado camino en los últimos años, hacia versus lo que hacía anteriormente, la posibilidad de decidir, bueno, qué futuro quiero tener y eso es el cuento. ¿Qué futuro no solo que quiero tener, o qué futuro queremos para nosotros, o para el planeta, Mm, ujú, o para tu hija? ujú, Ah, ujú. ese es el cuento que me está llevando a tomar determinadas decisiones personales y profesionales para intentar un poco cambiar las cosas. El cuento que me he construido yo para seguir adelante. Claro, me parece muy interesante, ¿no? Dentro de toda tu trayectoria, pues habrán habido etapas, ¿no? Donde el cuento, pues, ha ido cambiando. Sí, eh, sí, 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 sí. Y irá cambiando, ¿eh? Irá cambiando en Irá determinados cambiando, pero tengo especial aspectos. interés en un momento en el que tú dejas de estar como director de general o como director de marketing en empresas ajenas, ¿no? Y das ese salto, ¿no? En ese preciso momento, ¿qué hubo, ¿no? ¿Qué se transformó? ¿Cuál fue el chip, ¿no? La tecla interna que se tocó? Y yo, más que una tecla en sí, diría que es una armonía que se toca en el sentido de que no hay una única razón exclusiva para tomar determinadas Ujú, decisiones. No, por lo menos a mí no me ha pasado, sino ha sido una ujú, mezcla de varias teclas que se han tocado ujú, al mismo tiempo para crear una ujú. armonía Qué y decir, bonito. bueno, voy a intentar hacer esto y voy a intentar hacerlo con mis fuerzas desde el principio, desde cero. Desde cero con Ujú. todo el reto que no es esto, porque es un poco más bien es una acción reactiva a determinadas cosas que veía que pensaba que se podían mejorar. Ajá, ajá. Y Bueno, ahora lo aplico al mundo de la cosmética. Antes estaba en una empresa de alimentación también sostenible y es un poco camino. Dice, bueno, he cubierto un área de mis conocimientos a través de la comida, por ejemplo, de marketing anteriormente, ujú, porque ujú. todo se aprende y ahora dice, bueno, voy a tocar otra industria a ver qué tal se me da y a ver si de verdad se consiguen cambiar las cosas. Bueno, sí, ¿no? Y siento que hubo momento, ¿no? De trayectoria, de conocimiento, de experiencia, donde ya te viste capaz, ¿no? De liderar un proyecto de estas características. ¿Y qué hubo ahí de diferente, ¿no? Del hecho de tú ponerte al frente de todo, ¿no? Con todos los retos que significa eso. Bueno, todo, y supongo que tú también lo has vivido, el hecho en sí de llevar departamentos de
empresas ajenas, ya es una responsabilidad, ya es un empuje que te lleva a tomar determinados tipos de responsabilidad que después van vinculados a determinados objetivos, resultados o llamarlos como quieras. Esto ha sido simplemente un paso más. Es decir, bueno, lo voy a hacer yo desde. Me creo mi cuento de que puedo impulsar algo de cambio con mis manos y solo con mis manos. Imagínate, ¿no? Porque ahora me decías que estabas como en el sueño del futuro, ¿no? De Bueno, hacia pero dónde... sí, es el cuento principal después. Yo lo he aplicado al mundo de la cosmética porque he visto y además por casualidad total, Ujú. pues más adelante iremos más en detalle en esto. Pero ha sido una casualidad yo que escogiera el hecho de la cosmética por costumbre, por lo que te comentaba antes, que a veces no nos enteramos de o no nos damos cuenta del nivel de cosmética que utilizamos y al menos nos damos cuenta del impacto que la cosmética tiene en nuestros cuerpos o en el medio ambiente. Y esto se conectaba con el cuento del futuro que yo tengo, que quiero hacer cosas y dedicar mis conocimientos que he ido aprendiendo en los últimos ya casi 20 años, ya somos Wow. mayores. Y hablo por los dos. Gracias, gracias. Welcome. Simplemente para dar un poco, para llevar a hacer cosas, utilizar básicamente nuestros conocimientos para tener un impacto e intentar mejorar las cosas para el futuro. Bueno, Futuro, por eso cuando hablo de futuro, nuestro futuro es cada vez más corto para los dos. Es Pero también, interesante, ¿eh? Esto, lo que estás comentando es... pero hay también una... es dar una visión de futuro a los que vendrán después de nosotros y a lo que va a ser nuestro mundo de aquí a 10, 20, 50, 100 años. Creo que ahora, y esto tú y yo lo escuchamos en una conferencia que tenía mucha razón, quien lo decía, que ahora a través del COVID y la situación hemos tocado el fondo y ahora toca ponerse manos a la obra para mover esto. Y honestamente, y esto me refiero a mí, a ti y a todos los que igual nos están escuchando, es que tiene que ser una labor de todo y tenemos que hacer este esfuerzo para utilizar, sobre todo los que tenemos una edad ya, el esfuerzo de utilizar lo que hemos ido aprendiendo con el tiempo, en lo bueno y lo malo, para intentar que las cosas cambien. Yo lo estoy aplicando a la cosmética, como lo había aplicado a la comida, igual mañana intentar aplicarlo al mundo de la ropa o a otros segmentos o de la automoción o de lo que sea, justamente porque es necesario que utilicemos lo que hemos ido aprendiendo, nuestros cuentos pasados, para poder cambiar las cosas. No, malamente, mal vamos. Bueno, estás aportando tantísimo, Ramón, que me voy a quedar corto de hacerte preguntas, ¿eh? Pero con esta broma, ¿no? De la edad, recibo como que hay un mensaje de urgencia en el hecho de actuar, aportando esos conocimientos, ese aprendizaje, ¿no? Recibido. No sé dónde ves la broma. Bueno, porque todavía nos quedan muchos años, pero es un ejercicio que hago muy comúnmente, ¿no? Cuando tenemos como un comportamiento, una tendencia de procrastinación. Es precisamente irnos a ese lugar, ¿no? A 5 minutos antes de morir. Y poder mirar hacia atrás, ¿no? Y ver cómo hemos llegado a ese lugar y que quizás podíamos haber hecho diferente o qué nos faltaría todavía por hacer o qué nos gustaría hacer más de algo, ¿no? Entonces ahí normalmente aparece esa sensación de urgencia, de decir, uy, pero es que puede ser mañana, puede ser de aquí 5 días, puede ser de aquí 5 años o nunca lo sabes, ¿no? Entonces, el hecho de ponernos al servicio a nivel, ¿no? de poder producir un impacto social de forma cooperativa con otras marcas conscientes y con propósito, es un poco lo que me lleva, ¿no? El mensaje que estás dando y por lo que hemos ido hablando, ¿no? Las últimas semanas. Entonces, desde ese lugar, ¿cuál es el legado que tú quieres dejar, Ramón? Yo quiero dejar un legado diferente a lo que ha sido nuestro pasado y nuestro presente, en el sentido de que la pandemia que hemos vivido y que seguimos viviendo, en muchos sentidos ha sido una alarma para todos, un wake-up call, porque ahí nos ha hecho ver, yo creo que esto ya es un pensamiento mío personal, pero creo que a diferencia de otras cosas, de otras crisis como el medio ambiente, después ya comentaremos el cuento del medio ambiente, o sea, el mal marketing que tiene el medio ambiente, pobrecito,
esto es que el COVID nos ha hecho ver que nosotros nos toca todo. Muchas veces nosotros nadie escuchamos de pandemias que venían de países del tercer mundo, o de pandemias que afectaban a gente pobre, o mercados pobres, o entornos pobres, o subdesarrollados, como los llamamos nosotros. Que esto hay que ver también qué se entiende con esto. Pero bueno, pero el COVID nos ha hecho ver que del nivel de conexión que nosotros tenemos como especie, como hombre, y después como nuestra labor o mala labor que hemos hecho como especie está afectando a nosotros mismos, al medio ambiente y a los animales. Hasta ahora, yo creo, y repito que es pensamiento mío personal, pero creo que por ahí más los tiros. Antes, cuando hablábamos del medio ambiente o de lo que estamos haciendo en la naturaleza, en los animales, como no nos tocaba directamente, pues lo mirábamos con cariño desde lejos y diciendo, bueno, y el COVID un poco nos ha dicho, bueno, que no solo somos todos conectados como especie, como Homo sapiens, si no vemos que todo lo que nosotros producimos y todo lo que daña el medio ambiente a los animales es que al final nos daña a nosotros. Y aquí no, ha roto todas las barreras entre especies, entre lo que es el hombre, los animales y lo que es el hombre y la naturaleza. Y también lo que, sobre todo, que a veces nosotros que somos afortunados de vivir en sociedades ricas y que tenemos todo, nos ha hecho ver que aquí no hay barreras. Aquí desde China, pasando por África, pasando por Estados Unidos, nos llega a nosotros y al revés. No hay cosa que se nos pueda escapar y espero que esto ha sido una alarma, un wake-up call entre todos para poder empezar a cambiar las cosas. A veces lo dudo porque el hombre es muy cortoplacista, tiene ya y esto ya sería tema para otra entrevista de un par de horas, la falta de visión hacia el futuro, pero espero que aunque haya un porcentaje muy pequeño de gente que quiera cambiar las cosas, esto podamos conseguir mejorar lo que estoy, por lo menos ese es mi objetivo. Totalmente. Y alineado y acompañado de esas palabras que dices, ¿no? El hecho de podernos sentir vulnerables, ¿no? Que quizás... Es que lo somos, es que nos creemos superhombres, pero es al el final cuento. es el cuento del hombre. Antes sí era el hombre versus la mujer, que el hombre antes era el hombre blanco versus el hombre negro. Ahora el hombre versus la naturaleza, sin colores ni nada. Y es el cuento que nos creemos de ser invencibles y elegidos y todo cuando en realidad cuando no somos parte de un ecosistema y nosotros somos una pieza más de todo lo que nos rodea. Totalmente, ¿no? Una pieza más dentro de una maquinaria inmensa que puede ser el planeta, el universo o nuestra propia localidad, ¿no? Y que por cuanto hagamos ver que lo entendemos, dudo que lo entendamos y dudo que llegaremos a entenderlo bien. Bueno, es un mensaje ahí que me llega como desde la espiritualidad incluso, ¿no? De un mensaje que no se capta desde los sentidos tangibles, ¿no? Desde la parte consciente racional, sino que es un sentir. Sí, es un sentir, pero es que a veces esta es un poco la dicotomía que yo encuentro entre la racionalidad espiritual. Yo, por ejemplo, no soy una persona muy espiritual, al revés, soy muy práctico y creo que una vez contigo lo comentamos, que las decisiones que tenemos que tomar no tienen que ir relacionadas exclusivamente a la espiritualidad, que también, o a la ideología, sino que tenemos que tomar decisiones prácticas. Esto lo hemos comentado antes sobre el tema del medio ambiente, de cómo estamos destrozando lo que nos rodea. Es que ya no tenemos que responder o llevar a cabo acciones que nos hagan mejorar las cosas por ideología, que muchas veces y cada vez más esto está pasando, sino como decisiones prácticas. El bienestar nuestro y de lo que nos rodea, del medio ambiente, tiene que ser una decisión práctica. Bueno, Y un poco el COVID nos debería haber ayudado a entender esto también. sí, encontrar como ese equilibrio, ¿no? Entre lo práctico y el hecho de poder estar conectados y sentir que todos somos iguales, ¿no? Desde esa vulnerabilidad y yo lo equiparo un poco con esa parte de estar conectado a la vida, ¿no? Realmente de ser humano, Sí, sí. de estar respirando, de saber que el otro también respira y también tiene sus sentimientos y también tiene unas necesidades, ¿no? Que si al final podemos proveer de algunas herramientas prácticas para hacer la vida un poco mejor, más sostenible y al final
que no dañe, ¿no? Incluso que pueda llegar a ser regenerativa. El otro día, en el último episodio del Hilo Rojo, hablábamos de cultura regenerativa. O sea, entonces está muy conectado, ¿no? También con un producto como el que estáis haciendo en Plantia, ¿no? Que es totalmente natural, sostenible, con un trabajo inmenso, ¿no? de I+D, de producción, etcétera, que no sé si que nos quieres contar un poquito más acerca de Plantia. Bueno, Plantia nace justamente como un resultado práctico de estos cuentos, ¿no? Reconectando con la palabra. La voluntad de hacer un cambio a través de determinados hábitos de consumo es que muchas veces entendemos que el futuro tiene que pasar por determinados hábitos de consumo, que totalmente sí, porque tenemos que replantearnos determinadas cosas, pero también tenemos que replantearnos los usuarios, pero sobre todo las empresas y aún más los gobiernos, cómo estamos haciendo las cosas. Plantia responde también y después daré más detalles sobre las características que tú decías, pero responde también a dar la posibilidad al consumidor final de mantener sus hábitos de consumo dentro de lo posible, pero con alternativas que no tengan las características nefastas que otros productos tengan. Y esto es responsabilidad de empresa y mía como empresario, es y seguir creando productos que mantengan un determinado uso por parte de los consumidores, pero que después no tengan impacto. Y si yo lo he conseguido, que soy pequeño y aún estamos creciendo y todo, y estamos sacando más producto, pero que somos la demostración de que si se quieren, bueno, las cosas se pueden hacer. Y esto también es el cuento que tenemos que creernos nosotros, que a veces nos ponemos barreras nosotros mismos cuando tenemos que, si queremos creernos un cuento, volviendo a la palabra, tenemos que creer un cuento de que el cambio es posible. Y tenemos que creernos a todos los niveles, desde el consumidor, y también tú y yo somos consumidores, tú y yo somos empresarios, y tú y yo como ciudadanos somos partes de un gobierno a media, pequeña o grande escala, pero es justamente lo que nosotros tenemos que hacer. Creernos este cuento de que de verdad se pueden cambiar las cosas y creernos el cuento de que es necesario cambiar las cosas. Esto ya no es la sostenibilidad, tiene que ser nuestra luz que nos guía hacia el futuro. Bueno, y para que esas tendencias, ¿no? Esos hábitos de consumo, esas rutinas diarias que ya tenemos tan instauradas, ¿no? ¿Cómo hacemos para que soplen nuevos vientos? Y sobre todo concienciar de esas características nefastas de los productos que estamos usando a día de hoy y desconocemos. Pero general, sí, ¿no? desconocemos, es que, por eso decía, yo he atacado la cosmética esto no es anecdótica, una anécdota, en el sentido que yo estaba paseando por casa en tiempo de COVID y de repente veo que mi mujer tenía 20 productos cosméticos, yo también, intentando buscar la sostenibilidad, que es determinadas características, criterio veganos, y justamente ahí empecé a ver, o sea, cuántos productos utilizamos. Y después dije a mi mujer, oye, ¿cuántos productos utilizas? Y después, bueno, pienso yo, dentro de desodorante, pasta de dientes, champú, gel de ducha, y esto y lo otro, es que al final, y esto, un dado real, un europeo consume un promedio de hasta 20 productos cosméticos al día, imagínate. Wow. Sí, y sorprende porque si te lo piensas y que nosotros no nos maquillamos, pero una mujer que se maquilla tiene que tener una crema facial, tiene que tener un limpiador, desmaquillante, unos discos para desmaquillarse, tiene que tener después la línea de contorno de ojo, tiene que tener un pintalabios si quiere, no necesariamente, pero si tú vas sumando a lo que se puede llegar a utilizar en cosmética, el consumo es enorme y es constante y es diario. Y ahí nació la idea justamente de Plantia para dar un poco de hint en el sentido de decir, oye, utilizamos esto y a partir de ahí todo empecé a decir, bueno, tiempo de COVID quería lanzar proyectos, de hecho la idea inicial de lanzar un proyecto era diferente y dije, vamos a ver un poco cómo está el sector, hice un estudio de mercado, ahí mi background de marketing, empecé a ver un poco cuál era la tendencia en el mercado, pero también ver un poco cuáles eran las características de los productos que estamos utilizando. Y ahí es cuando tú dices hilo rojo, yo digo alarma roja. Alarma roja total, ¿eh? Pero desde el desconocimiento total, es decir, de cómo usuario de toda la vida de un producto que estoy utilizando, tenía cero conocimiento del impacto que tenía en mi cuerpo de todos nosotros, y después en el medio ambiente, los animales y todo esto. ¿Cómo es que nadie nos ha contado este cuento?
Sí. Ah, ¿Y cómo ah, es que nadie nos ha contado este cuento? ¿Por qué no sí. interesa contar ese cuento? Ah, ah, pa- ¿Para qué interesa? Te devuelvo la pregunta. A veces el Para cuento el de los cuento del intereses. dinero, quizá, no sé. El cuento de los intereses es que también lo que comentaba antes de los hábitos de consumo es que se puede mejorar en cuanto a la evolución de producto, pero también lo tenemos que mejorar nosotros ya, no como empresarios ni como ciudadanos, sino como personas consumidores. Tenemos que empezar a concienciarnos nosotros también sobre esto. O sea, siempre lo digo y siempre lo repetiré hasta que ya no me quede pelo. Consumidores, empresas y estados tienen que trabajar conjunto para cambiar un poco todos los hábitos. O sea, no, ni los consumidores solos lo harán, Claro. ni las empresas solo lo harán, ni los gobiernos solo lo harán. Este consumo que nosotros tenemos desde que somos consumidores, al revés, nosotros cada vez nos acostumbran a consumir más y más rápido. Y esto empieza a ser Claro, poco sostenible. yo tenía súper desconocimiento, ¿no? Del sector donde te mueves, de la cosmética, incluso pues nunca había visto los ingredientes, ¿no? Y el día que me quedé más sorprendido fue cuando estábamos viendo una súper mega conocidísima marca de cosmética y me decías, mira, esto PET es derivado de petróleo, esto es no sé qué, derivado de no Petrolatan, sé sí. qué. O sea que, Parafinum liquidum y todo esto, que después hay una biblioteca de eso gracias al equipo que tengo de más de también vamos rascando porque al final, y esto te lo digo con un dato así de fácil, es que ahora mismo en el mundo de la cosmética, para mantener la cosmética, esto lo podríamos aplicar a cualquier otro por segmento de supuesto. nuestro consumo, desde ropa, comida y todo. Solo en cosmética se utilizan 13.000 ingredientes diferentes, 13.000, y van aumentando porque se descubren cada vez más porque la química también está trabajando más en esto. Pero solo el 10% de todos esos 13.000 ingredientes, son 1.300 ingredientes, han sido analizados y testados. Wow. El 90% no, no se sabe exactamente lo que se está haciendo y no saber el desconocimiento también no sabemos qué es lo que pasa a nosotros o lo que pasa en el medio ambiente. Y a veces hay demasiada velocidad en los desarrollos de lo que Claro, nosotros como especie, claro. como animales, somos capaces de metabolizar y entender. Y los gobiernos aún menos. Wow, pues nos quedamos con ese dato, ¿no? El 90% de los ingredientes dentro del sector de la cosmética no son testados, no sabemos el impacto que No, nos produce en nuestra no, piel, en el medio ambiente. no lo sabemos, sí, porque es un desarrollo que va muy rápido, hay muchísimo interés, como comentaba antes, pero repito, ahora estamos hablando de la cosmética y te lo puedo decir sobre la ropa, sobre los tintes que se utilizan para las ropas, lo puedo decir para la comida, que esto ya es otro mundo de todo lo que perdón la expresión, las porquerías que comemos, aunque a veces pensamos que o sea, eso es natural, y después cuando les... Yo vengo también de la empresa de comida, Exacto. digo, veo determinados ingredientes, digo, mal, 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 Chirría un mal. poco, ¿no? Y esto lo podemos aplicar, pero este es el trabajo que también como empresa, como responsabilidad de empresas tenemos que tener. Pero te cierro este argumento con otro dato que leí esto sí que hace 3 4 años, que se habían analizado a nivel global, mundial, el uso que hacemos de los productos, cualquier tipo de producto, y se había analizado la vida útil de un producto desde su producción a su utilizo y el Ujú. promedio son 28 días. O sea, nosotros constantemente creamos productos que en 28 días tiramos a la basura. ¿Sabes el esfuerzo que nosotros hacemos para crear y destruir Así. Energéticamente no tiene ningún sentido. energéticamente? Y además cada vez más eso se va acelerando porque desafortunadamente la visión del futuro a veces tenemos que también tomar ideas del pasado. O sea, ahora todo lo que nosotros utilizamos, o casi todo, o cada vez más lo que utilizamos, tiene que ser rápido, se tiene que utilizar y se tiene que tirar. Desde las servilletas, yo me acuerdo cuando era niño y las canas, o sea, las servilletas se lavaban en la lavadora y se volvían a utilizar esto. Claro, Tenías tu pañuelo de tela que ponías en el bolsillo y ahora es todo de papel y tú vas generando para un consumo cada vez más fácil, más barato, claro. pero aquí te hago la pregunta, ¿qué es barato? ¿Barato es el coste Claro. de lo que hacemos o el coste ambiental de las cosas que hacemos? Claro, hay un ejemplo que sí que he podido estudiar por las circunstancias de mi pequeña, han sido los pañales, ¿no? Pañales Claro. de un solo uso o pañales textiles. ¿Qué ocurre? Bueno, pues tuvimos un debate familiar, ¿no? Claro, llevan un poco más de trabajo porque hay que limpiarlos, bueno,
pero claro, con 10 pañales, pues ya tienes suficiente, ¿no? Entonces, claro, si lo ves visualmente, el montón de pañales que necesitas en un año comparado con 10 pañales textiles, es que no hay comparativa, ¿no? Y Sí. ahí está el volver un poquito hacia atrás, ¿no? Con el conocimiento y la tecnología actual, perfecto, ¿no? No estamos diciendo de volver a las cavernas, ni mucho menos, ¿no? No, ni Pero mucho menos. esa conciencia, incluso también había apuntado el volver a la cooperación, ¿no? A la tribu, a la comunidad. Ahora vivimos totalmente en solitario prácticamente, ¿no? Y solo nos hacemos con pequeños grupos, ¿no? Y cada vez menos, cada vez menos. Los siguientes pasos en esta sociedad es cada vez más hacia el individualismo. Cada vez estamos, y esto es lo absurdo de la sociedad en que cada vez nos vivimos, que estamos cada vez más conectados. De ahí lo que decías tú, el Internet, redes sociales, móviles y todo eso, son herramientas, no son ni buenas ni malas, dependiendo del uso que se hace. Pero de pasar, y esto tú te acordarás mejor que yo, además que era tu sector de tecnología, o sea, la potencialidad que tiene Internet de conectarnos, de crear esta super comunidad mundial, ha creado una super comunidad mundial, y esto culpa no de Internet, sino nuestra, como usuarios, los intereses que hay detrás, de individuos individualistas y cada vez más individualistas, que cada vez estamos más solos y cada vez estamos más desconectados el uno con el otro. Y esto nos pasa, que si tú vas a un restaurante, y esto no es un ámbito polémico, pero ves que todo el mundo está con sus móviles y hace fatiga hablar. Cada vez más nos estamos, y eso lo digo también desde un punto de vista e-commerce, que no somos un e-commerce, pero el hecho de la facilidad de que tú tienes que comprar cosas te evita que tú te vayas relacionando, que salgas de casa, y aún más ahora, para cerrar el círculo polémico, hay esta tendencia de hacer el súper en 10 minutos, la compra en 10 minutos. Que es otro desarrollo que se va a llevar a cabo y ya, bueno, está en marcha. Es un poco, que repito, no es ni bueno ni malo. Sí, sí, es Es la el uso, evolución hacia es la donde evolución, vamos. pero tenemos que también nosotros decidir cómo sea la evolución y de las infinidades de herramientas que nosotros tenemos, cómo utilizarlo. Lo que tú decías antes de los pañales, ahora nuestros abuelos no es que fuesen muchos más concienciados que nosotros, tenían otro poder adquisitivo, tenían otras limitaciones en cuanto a producción, viven en otra realidad y se adaptaban a lo que había. Claro. Nosotros estamos cada vez más acostumbrados a adaptarnos a lo que nos ofrecen y lo que nos ofrecen es cada vez más fácil, más rápido, más invasivo, porque después todo lo que utilizamos se va en el medio ambiente y en nosotros y todo. Y las cosas van tan rápidos que nosotros ya a nivel de especie, de animales que somos, que al final somos animales que a diferencia de otros nos queremos los cuentos, fantásticos cuentos, no somos preparados biológicamente o fisiológicamente para ir tan rápido como todo lo que nos rodea. Claro, claro. Interesante eso de la velocidad, ¿eh? Y me conecta mucho con ¿no? esa inmediatez que es requerida, ¿no? En todo, y si no eres rápido eres malo y de alguna Sí, manera... pero eso es el absurdo de que vivimos. Queremos todo rápido, queremos hacerlo cosas súper rápido y después que después tenemos esa sensación de vacío que hemos hecho cosas rápidas y Exacto, después exacto. el vacío que nos sale, que nos absorbe, es justamente esto. Bueno, vamos a hacer 20 cosas rápidas y después qué. Después que nos sentimos vacíos también por esto, porque todo va súper rápido. Tenemos la dificultad de llenar nuestro tiempo a veces, que yo creo que el tiempo también es una de las cosas más valiosas que tenemos. Y se puede utilizar de mil maneras constructivas. Y cada vez más vamos más rápido y nos cuesta más llenar este tiempo y nos deja este vacío ya temporal y Totalmente. personal y espiritual Sí, y sí. esto que nos da esa dificultad. Bueno, pues gracias al COVID en este caso, tú pudiste conectar, ¿no? Con el mundo de la cosmética y detectar ahí una necesidad que te pusiste a ello y me gustaría, pues, para ir cerrando esta entrevista, ¿qué tienes ahora entre manos? ¿Qué mensaje quieres lanzar? ¿En qué proyectos estás embarcados? ¿No? Porque sé que aparte de Plantia pues eres colaborador dentro de un proyecto súper bonito y que me gustaría nombrarlo, que creo que se llama Santuario Gaia, allí Sí, en bueno, Ripoll. esto nosotros lo hacemos ya, yo soy súper fan ya personal, el Santuario Gaia, desde que nacieron, y esto ya es una pasión personal profesional. Nosotros, una de las primeras cosas que hice al montar la empresa es que quería colaborar y ayudar con ellos.
Nosotros no estoy involucrado, honestamente. O sea, estoy involucrado como empresa que ayuda, pero quien está involucrado, la verdad, es en los que ahí cada día están ahí luchando por un bienestar y por cambiar las cosas. Y yo como empresa y ya, como individuo, he hecho y haré todo lo que en mis manos, como ellos, como otras, pero a ellos le tengo bastante cariño porque les he vivido y desde que nacieron y haremos todo lo posible. De hecho esto es una pequeña anécdota que tenemos en la empresa. Todos nuestros trabajadores tienen apadrinado un animal en el Ah, qué santuario. bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto es, nosotros intentamos ayudarle, apoyarle y la cosa que más me gusta que lo hayas mencionado es poderle hacer publicidad, porque proyectos con que así nos ayudan y nos cambian el humor. Bueno, y de verdad que se te nota cuando hablas de ellos, ¿no? Santuaria Eh, Gaia es un lugar, ¿no? De protección, de preservación, de rescate incluso de Bueno, de hecho animales. es sobre todo de rescate, justamente de rescate, eso es su especialidad, rescatar animales de granja que vienen de estas macrogranjas que después se abandonan o tiran porque les consideran objetos, productos o productos no rentables y ellos tienen la santa paciencia y el amor y el cariño para poder rescatar este tipo de animales y cómo no vas a ayudarles. ¿Cómo no vas a intentar ayudarles o hacer lo posible para que proyectos así sean ejemplos? Al final, Estos son los cuentos bonitos, ¿ves? esos son los cuentos bonitos, que de alguna manera queríamos finalizar esta entrevista con un mensaje muy positivo, ¿no? De que las cosas se pueden llegar a conseguir, que vale la pena porque al final la vida es la vida y el hecho de poderla preservar es lo más importante que tenemos. Sí, pero eso lo comentamos antes y para cerrar, creo que es lo mejor, es que es de verdad el cuento que nosotros nos tenemos que creer que si las verdad las cosas se pueden cambiar. Hay ejemplos y hasta hay ejemplos de sobras, Saber ahí es uno, pero hay ejemplos de sobras de que de verdad con el esfuerzo y con la voluntad las cosas pueden ser diferentes a lo que nos acostumbramos a vivir. Y esto es importantísimo trasladarlo y que entendamos y que entre en nosotros para que sea el impulso y para hacernos cambiar las cosas. Pues Ramón, encantadísimo de haberte tenido hoy aquí en el espacio del Hilo Rojo, con un mensaje tan potente, tan profundo, tan inspirador y bueno, esperamos que de alguna manera consigáis, ¿no? Ese sueño para poder darle la vuelta al mundo de la cosmética y en todos los emprendimientos que te metas y que tengas ahí todo el valor y la inconsciencia que decías inicialmente. Muchísimas Bueno, gracias. esto todo es. Muchas gracias a ti, Joan. Un placer como siempre. Muchas gracias, señor.